Y aquí voy a seguir elaborando sobre lo mismo. Y aquí hay otro hombre que es Mooto Kimura, un gran genetista, biólogo japonés, que propone lo que se llama la teoría neutral en genética de poblaciones. Y esto él lo hace por ahí por la década de los 60, en el 68, y uno de sus papers fundamentales es justamente este que está publicado creo que en la revista Nature, el año 68, y dice básicamente que es muy bueno, y él lo dice claramente, que es importante poder tener un modelo contra el cual poder entender la existencia y entender la acción de una fuerza como la selección natural. Y ese modelo nos lo da justamente un modelo neutral, donde asumimos que la acción de todos los genes es prácticamente la misma, o sea, son todos los genes de la misma acción y que no tienen efectos sobre la selección. Entonces, lo que hace Kimura, desarrolla modelos de difusión. Entonces, todo lo que hace es desarrollar una serie de modelos de cómo difunden los genes en poblaciones. Y con distintos tipos de análisis posteriores. Ahora, una de las predicciones fuertes y elegantes que hace esta teoría es que en un sitio selectivamente neutro, la tasa de sustitución va a ser igual a la tasa de mutación. Y uno puede eventualmente poner a prueba esto y ver si efectivamente el sitio dentro del genoma que yo estoy estudiando ha sido afectado o no por el efecto de selección en vez de que sea neutro. En última instancia, lo que hace Kimura provee una hipótesis nula o un estándar para demostrar la acción de la selección. Y en hacer esto, lo que hace permite, o sea, pone en un pie firme la teoría. De hecho, la genética de poblaciones es uno de los lugares, es la teoría más fuerte que yo diría que tenemos dentro del ámbito naturalista, y es altamente matemática. O sea, si uno quiere hacer genética de poblaciones dura, tiene que tener un par de cursos de análisis estocástico en el cuerpo. Y esto de que haya puesto a esta rama de la biología en un pie firme, lo quiero ilustrar con el mismo concepto, donde por mucho tiempo esto no sucedió, pero que, vamos a ver, está sucediendo ahora. Y que tiene que ver con entender un observable, por así decirlo, que es la distribución de la abundancia de las especies. Estas son cosas que a los ecólogos les gusta medir, ¿no? Porque nosotros, fascinados con la diversidad de cosas, llegamos a un lugar y decimos, uy, mira, hay 5 cosas rojas, hay 20 con pelo, hay 30 con hojas, hay 25 que tienen las hojas grandes, le llamamos especies distintas. Entonces medimos y vemos que hay cosas, o hay especies o estas entidades que son más abundantes que otras. Y eventualmente, cuando uno empieza a ver esas distribuciones de abundancia, es decir, el número de especies graficado sobre la abundancia de cada una, uno empieza a distinguir ciertos tipos de patrones. Por ejemplo, esta abundancia, y esto es el número de especies o frecuencia con que observa una especie con una abundancia dada, dice, uno observa cosas así o puede observar cosas así. Y aquí están los dos grandes artífices, con esto, los que le dan el puntapié inicial a esta controversia. El año, por ahí en la década del 30, ¿cierto? Este hombre que fue un gran estadístico matemático, articulador y pieza fundamental de lo que fue la teoría matemática y el soporte matemático de la nueva síntesis, junto con otros, ¿no? Con Haldane, Sewell Wright, fue uno de los que le dio el sustento matemático también a la teoría de selección natural. Y este otro hombre, un ingeniero también británico que se vino a vivir a Estados Unidos y que trabajaba en una fábrica de vidrio. ¿Qué es lo que hacen estos dos? Dan distintos tipos de explicaciones para estos procesos. Este hombre, que era matemático, ¿no? en Inglaterra, eventualmente llegaron unos naturalistas que habían hecho una colecta de mariposas en Malasia. Y eso era
Willis y otra persona que no recuerdo su nombre en este minuto, llegan y hablan con él y le dicen, mira, tenemos estas mariposas y hay como, la gran mayoría de los que colectamos son súper raras, o sea, aparecen como una vez nada más, que le llaman los singletons, los singletones. Y si uno graficaba, decía, mira, ve, este es el número de especies y esta es la abundancia. Y dice, la mayor número de especies son de abundancia 1. Y esto decae en forma casi exponencial o por ahí, ¿no? Y dice Fisher, mira, esto es interesante. Y ahí aquí hace un movimiento Fisher, esto es parte de la anécdota ya, y él dice, yo no sé cómo llega a esto, pero dice, por primera vez lo veo yo claramente en ecología, dice, él pone al observador dentro del sistema, dice, el universo, dice, asumamos que el universo, que la verdadera distribución es una distribución tipo gamma de la abundancia, que es positiva, ¿cierto? Ya, gamma, perfecto. Y dice, supongamos que el colector, cuando quiere observar, va a muestrear en forma tipo, creo que es binomial negativa. Si yo hago ese tipo de interacción, demuestra matemáticamente, la resultante es una distribución de este tipo que se llama una distribución de tipo log series o en series logarítmicas. Pero es interesante porque dice, hay un mundo ideal que nosotros muestreamos y esa interacción entre el observador y ese mundo genera una distribución. Por eso que esto también le llaman, en ecología le llaman que es una sampling distribution, es una distribución de un proceso de muestreo sobre una realidad. Este hombre era menos sofisticado y básicamente lo que hace, dice, o apela en última instancia a la ley de los grandes números o a teorema límite central, dice, lo que pasa es que la abundancia de las especies es la acción aditiva de una serie de factores aleatorios y por lo tanto en logaritmo esto debiera ser una distribución normal. Y cuando lo pone en logaritmo, este es un logaritmo de base 2 básicamente, pero que le llama octava, se ve una distribución con una moda interna, ¿no? Pero no es efectivamente simétrica normal. Y aquí dice, no, lo que pasa es que aquí hay una línea de velo, un velo. ¿Alguien tapó la cola de la distribución? No la vemos. ¿Por qué? Porque esas especies son tan raras, que el esfuerzo de muestreo que hay que hacer para poder detectarlas es tan grande que por lo general están veladas de nuestra mente, ¿no? No las vemos. Esas dos distribuciones lo que hicieron fue dieron un puntapié inicial a lo que fue un proceso de continua generación de hipótesis alternativas, ¿no? Porque tenemos una distribución tipo log normal y una distribución log series, y mezclas de esas cosas. Entonces, y aquí lo que hicimos fue, agarramos todas las explicaciones que habían para la distribución de abundancia e hicimos como un análisis de clasificación, ¿no? Dije, a ver, esta explicación, ¿es analítica o es simulación o tiene que ver con procesos aluden a la existencia de procesos de división fractal de los recursos o aluden a procesos estadísticos, es fenomenológica o no, etcétera? Clasificamos en distintos grupos, pero esto lo que demuestra es que a medida que ha pasado el tiempo, porque aquí están las más nuevas y aquí están las más viejas, a medida que ha pasado el tiempo uno ve que el número de hipótesis, lo más interesante, no ha disminuido como uno esperaría en una ciencia que sucediera, sino que está en la fase expansiva todavía. Entonces, mientras más tiempo, más ignorancia, por así decir. En vez de más tiempo, más síntesis y conocimiento. Entonces, más tiempo, más hipótesis. Y esto se transforma en algo cansador. Y sucede entonces que hay un minuto en que efectivamente esto se revierte un poco, y que es cuando aparece este hombre, que es Steve Hubble, y escribe un libro, y antes de ese libro escribió un paper que no le quisieron publicar en una revista famosa que era American Naturalist,
no se lo quisieron publicar, lo publicó una revista que se llamaba Coral Reef Research. Y escribe un libro, una monografía sobre lo que se denomina la teoría unificada de la biodiversidad y la biogeografía. Pero la palabra importante es que es neutral. Y él dice, miren, aquí la receta es empezar simple. ¿Para qué vamos a hacer las cosas complejas si podemos empezar simple? Pensemos, por ejemplo, en que de que los individuos son todos iguales en sus tasas per cápita de nacimiento y muerte. Son todos iguales, indistinguibles. Pasamos de algo diverso a algo completamente homogéneo. Y pensemos que los únicos procesos que importan son justamente los de nacimiento y muerte, pero también hay procesos de migración y eventualmente hay un proceso de especiación. Tiene que haber especiación porque si no, toda la aproximación converge siempre a lo que se llamaría una delta Dirac, ¿no? A que gana una sola especie. Se lleva todo el dinero. Pero hace un modelito él que considera, ¿cierto?, clásicamente un concepto que se llama metacomunidad, que no lo inventa él, pero que lo usa, que es como el ensamble de todas estas comunidades locales. Entonces distingue dos escalas, una grande y una pequeña, no me voy a entrar mucho, y estas variables que son, o parámetros que son el tamaño de la comunidad local, que es el número de individuos que hay acá, el tamaño de la metacomunidad, que es el número de individuos totales, la tasa de migración entre eventualmente la metacomunidad y la comunidad local, y una tasa de especiación que es cómo entran nuevas especies al sistema. Y en base a eso, lo que hace es pensar en un proceso estocástico donde la probabilidad de que una especie K contenga n individuos viene dada por esta ecuación maestra, cuya solución eventualmente él verifica que es, bajo cierto supuesto, de que todas las especies son iguales en sus tasas de natalidad y mortalidad y que hay denso independencia, que el número de eventos de natalidad es proporcional al número de individuos y que el de mortalidad también, llega a esto, dice, ese proceso converge a la distribución log series. O sea, esta es una formulación de principio sumamente básico que no alude a nada, es sumamente simétrica y converge y explica la distribución log series. Y dice luego, si asumimos que hay unas reglas de muestreo, es decir, si yo muestreo de esta comunidad que tiene una feature con una determinada secuencia que se adhiere a estas dos reglas, voy a llegar a que la natalidad y la mortalidad se pueden expresar como esto, y yo la reemplazo en la otra ecuación, que es lo que hace él, y llegamos a una cosa que es la ecuación de la abundancia local, que se ve feo acá, ¿cierto?, pero que sí efectivamente tiene una moda interna, es log normal like, es parecida a la log normal. Entonces lo que él dice, básicamente por eso que unifica Preston con Fisher, dice Fisher es lo que sucede a nivel global, Preston es lo que sucede a nivel local. Y lo que sucede a nivel local es un muestreo de esta distribución log series. Entonces pasamos de una lógica bien interesante, porque la log series la deriva Fisher diciendo de que el mundo es gamma, lo muestreo con binomial negativa, creo, o Poisson, ya no me acuerdo bien, y tengo una Fisher, a Havel que dice el mundo es log series, lo muestreo y tengo una distribución tipo Preston, ¿no? Entonces es como interesante, pero es unificada, y lo que hace esta teoría en última instancia nos permite explicar, y se ha ajustado, ya hay métodos para ajustar la distribución observada de abundancia, se ajusta mucho mejor que alternativa, y ha sido altamente criticada también porque asume de que todos los individuos son iguales, que es una violación a lo que vemos, porque sabemos que no son todos los individuos iguales, sabemos que son distintos. O sea, unos son más grandes, otros son más chicos, unos corren más, unos corren menos, unos se mueren más rápido, unos se mueren más lento.
No son iguales y aún así una teoría que asume que todos son iguales resulta. Aquí hay dos puntos que emergen. Uno es que una teoría neutral, por lo tanto, el valor, como lo decía Heidegger, está en generar un discurso o hacernos a patente algo que no existe, contra lo cual podemos comparar la realidad. Eso es una cosa. Y lo segundo, que yo creo que es importante, es que si efectivamente este modelo simétrico se ajusta tan bien al mundo, probablemente en algunos aspectos sí somos todos iguales. Entonces, el punto es encontrar cuáles son esos mecanismos que hacen que en el caso de los biólogos lo que se llama son mecanismos que ecualizan la adecuación biológica. O sea, ¿bajo qué contexto eventualmente llegamos a ser todos iguales? Y el que seamos todos iguales en última instancia explica por qué hay tantas especies, si no dominaría una sola, ¿no? Entonces, eso es como un poco trivial, pero sí somos iguales. En alguna perspectiva. Y finalmente, y relacionado con el punto de si somos iguales o no, hay una última teoría que quiero tocar con ustedes y que también está basada en argumentos matemáticos y que se llama la teoría metabólica. Brevemente, este es un libro que acaba de salir sobre esto, pero se origina como una derivación de aproximaciones más macroecológicas. Y tiene que ver con este hombre, que es un físico que trabajaba en Los Álamos y luego se fue al Instituto Santa Fe, y que eventualmente, trabajando con estos dos biólogos, que eran Brown y Enquist, generan un pequeño modelo que permite explicar mucho. Y el modelo, básicamente, tiene que ver con efectivamente algo muy fundamental que es cómo se resuelve el problema de ser un ente multicelular. Cuando uno tiene múltiples células, tiene que alimentarlas, ¿no? Porque si no, o sea, no puede ser que esté mal hecha la red, la alimentación, de que uno se le empieza a morir una pierna, ¿no? Tiene que estar todo, tiene que llegar, el alimento tiene que llegar en forma súper democrática. Tiene que haber oxígeno para la célula, tiene que haber nutrientes para la célula, tiene que haber una red de vascularización que permita hacer circular todo eso. Y dice, ajá, la red. Dice, hagamos un pequeño modelo, asumamos que esta red, que es así, una cosa así, no, asumamos que es una abstracción de este tipo y que tiene branchings con determinado tipo de secuencia. ¿Ya? Y asumen determinado tipo de cosas y hacen todo el análisis de fluido de esta red y eventualmente llegan, esta es una red que le llaman fractal y todo ese tipo de antecedentes. Dice, bajo ciertos supuestos, como que son esto acá, de que eventualmente las subunidades del organismo tienen que estar integradas, de que estas subunidades, como les decía, tienen que ser servidas de forma democrática, no más sangre para el corazón o más sangre para el cerebro, no, tiene que haber cada uno de acuerdo a sus necesidades, como diría el manifiesto, ¿no? Dice, y luego la selección natural, tercer supuesto, dice, ha resuelto este problema evolucionando redes de distribución de energía y material que son de tipo jerárquico, o sea, que llenan el espacio, así llegan a todas partes, cuyas últimas terminaciones son invariantes, porque de hecho el tamaño celular es invariante, o varía muy poco, y tal que la disipación de energía es mínima, porque no quiero que en el proceso de alimentarme pierda mucha energía, sino que tengo que entregarla toda a donde tiene que ser entregada.